Todos una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, recordándoles de que he programado este último día para que podamos responder a sus interrogantes, sus dudas, sus inquietudes, lo que ustedes quieran, en cierta forma, de lo que hemos abordado en todo este semestre o cualquier otra cosa que a ustedes les interese. He entendido de que, bueno, y así deben de entender ustedes, este curso no es un curso sencillo y se va a complicar cada vez más porque el otro semestre vamos a tener que abordar una serie de procesos cuyos trámites son muy distintos al que hemos explicado aquí en el juicio ordinario, aunque muchísimas de las normas del juicio ordinario se aplican por analogía a esos juicios que vamos a estar analizando el próximo. De ahí la importancia de conocer muy bien el juicio ordinario. Para antes de que ustedes empiecen a preguntar, simplemente les hago un breve recordatorio de 5 minutos de que hemos abordado en este semestre algunos aspectos muy generales del proceso. Inicié en algún momento explicándole a ustedes una breve historia del proceso civil, del mismo Código Procesal Civil, su estructura. Hablamos de los principios, por qué la importancia de conocer los principios, porque nos establecen algunos aspectos propios que hemos ido analizando en el transcurso de las explicaciones que hemos dado. Por ejemplo, cuando hablé del principio de adquisición procesal, se aplica mucho a lo de la prueba, porque ese principio dice que la prueba que una parte aporta al proceso es para el proceso y no para las partes, y por eso puede probar inclusive en su contra. A un principio de inmediación, ustedes saben que las audiencias de prueba deben ser dirigidas por el juez, debe estar presente en las audiencias, eso se refiere al principio de inmediación. El principio de escritura, porque nuestro proceso es eminentemente escrito, aunque hay una excepción con el juicio oral que vamos a estar abordando. El principio dispositivo, donde nos indica que tanto los hechos como las pretensiones, como las pruebas, pues deben ser propuestas por las partes porque el proceso está simplemente a disposición de las partes. Y bueno, hemos hablado de una serie de principios que es importante que ustedes conozcan. Inclusive hemos hablado de algunas instituciones que se pueden promover antes de ir a un juicio, como hemos hablado en el caso de las pruebas anticipadas. Es importante que recuerden ustedes qué clases de pruebas anticipadas hay. Simplemente hablamos en su oportunidad del reconocimiento judicial, de la prueba de testigos, de la declaración jurada sobre hechos personales, que conocimos como declaración de parte, las exhibiciones del libro de contabilidad, de documentos, de bienes muebles y semovientes, para recordarles algunos de esos puntos. Igualmente hablamos, previo al proceso, la posibilidad de promover un proceso cautelar con el objeto de garantizar las resultas de un juicio futuro. Hablamos del arraigo, del embargo, de la intervención, del secuestro, de la anotación de demanda. Es importante que sepan ustedes para qué sirve cada uno de ellos, porque en el momento que ustedes tengan un caso, pues tienen que encuadrar qué medida cautelar ustedes podrían solicitar para garantizar los derechos de su cliente. Luego nos involucramos, también hablamos de algunos temas de competencia. Es importante recordar esas reglas de competencia, saber que la competencia se divide por razón de territorio, por razón de grado, por razón de cuantía. Las reglas de competencia están en los primeros artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos involucramos ya al juicio ordinario, hablé de la demanda. Recuerden ustedes que la demanda tiene que reunir ciertos requisitos, que recuerden ustedes qué requisitos son los de la demanda. Luego hay un emplazamiento, que es un llamamiento que el juez hace a las partes o a la parte contraria, a la parte demandada, para que tome una actitud frente a la demanda, y le da 9 días para hacerlo. Y el demandado pues tiene la posibilidad de negar o aceptar la demanda, las pretensiones del actor. Por ende, él puede tomar una actitud negativa o una actitud positiva. Sin embargo, previo a contestar la demanda, el demandado puede atacar la forma o la falta de algunos presupuestos de validez, que lo hace a través de lo que vamos a conocer como las excepciones previas. Excepciones que enumeramos y explicamos: demanda efectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, litispendencia, cosa juzgada, prescripción, transacción, etcétera, que también ustedes deben de entender en qué consiste cada una de estas excepciones. Todas se tramitan en la vía incidental, por ende también tienen que conocer ustedes, si ya lo saben, cuál es el trámite de los incidentes, tanto de hecho como de derecho. Cuando el demandado contesta la demanda, saben ustedes que puede tomar una actitud negativa, una actitud afirmativa, que esta afirmativa se llama allanamiento, y que la negativa pues puede ir acompañada de una reconvención o de excepciones perentorias. Es importante recordar y saber la diferencia entre excepciones previas y perentorias.
Hablé en algún momento de las asociaciones mixtas, dije que no es una disposición legal la que las regula, sino es doctrinaria, pero son excepciones que son previas, están enumeradas como previas, se tramitan como previas, se resuelven como previas, pero si se acogen, pues tienen efectos perentorios. Hablé de 4 de ellas, que son las últimas 4 del artículo 116. Me refiero a la caducidad, cosa juzgada, prescripción y transacción. Nos involucramos después de la actitud del demandado, cuando es negativa y hay hechos controvertidos, que el proceso debe abrirse a prueba por 30 días. Eso sabemos que hay un periodo ordinario de pruebas, que son 30 días, o puede ser ordinario o puede ser extraordinario si las pruebas se van a diligenciar en el extranjero, y que puede ser de hasta 120 días. El periodo de 30 días ordinario igual se puede ampliar por 10 días más, ustedes también ya lo saben. Hablamos de cuáles son los medios de prueba que nosotros podemos aportar. Los aglutinamos en 3 grupos: medios de prueba directo, como el reconocimiento judicial; medios de prueba indirectos por representación, como los documentos, los testigos, la declaración de parte, los medios científicos de prueba; y los medios de prueba por inducción o deducción, como las presunciones y el dictamen de los expertos. Expliqué que para que una prueba sea prueba, se considere prueba, se valore como prueba, se tome en cuenta en la sentencia, debe cumplir con 3 etapas. Una primera etapa es la llamada el ofrecimiento, que es un anuncio que ustedes hacen como actores o como demandados en su demanda o sin contestación de demanda. Una proposición o petitorio, donde le piden al juez que proceda a recibir esa prueba, que se hace durante el periodo de prueba, y una etapa de diligenciamiento, que implica ya la actividad que desarrolla el juez para incorporar legalmente la prueba al expediente. Tanto la proposición como el diligenciamiento se desarrollan durante los 30 días de prueba, salvo que la prueba sea una prueba privilegiada, sabiendo que pruebas privilegiadas son el reconocimiento judicial y la declaración de parte, porque se puede pedir y diligenciar en cualquier estado del proceso. Hablamos de esos 7 medios de prueba, pues explicamos cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba, qué valor tiene la prueba. Hablamos de, tienen que conocer ustedes, por ejemplo, para qué sirve la prueba de testigos, cuántos testigos, las tasas de los testigos, cómo se integra el dictamen de expertos, cuántos son los expertos, en la declaración de parte, cómo se ve, qué requisito es necesario para citar, cuáles son los requisitos de las posiciones, cómo se dirigen las posiciones, en el dictamen de expertos, perdón, en los medios científicos de prueba, cuál es la diferencia, para qué sirven, las presunciones, la diferencia entre presunciones legales y humanas. Esos aspectos hay que comenzar a conocerlos y entenderlos. Luego de eso, a concluir hace 2 días de clases, de que el juez pone una razón, le da cuenta al juez de qué pruebas fueron aportadas, y el juez señala día y hora para la vista 15 días después. Acto procesal que sirve para para que el juez traiga el proceso a su vista, y las partes le podamos formular nuestros alegatos para hacerle ver por qué razón debe proceder nuestra pretensión o nuestra acción, y no la del contrario. Luego de esto, el juez dicta sentencia en 15 días. Sin embargo, antes de dictar sentencia, si él estima que hay algún dato que necesita, alguna circunstancia que necesita, puede dictar un auto para mejor fallar, que no puede durar más de 15 días, y en el cual puede desarrollar los actos que la ley dice en auto para mejor fallar, que es traer a vista un documento, practicar un reconocimiento judicial o un avalúo, o traer alguna actuación a la vista que le aclare alguna duda. Concluido el día para la vista o el auto para mejor fallar, el juez dicta sentencia dentro de los 15 días siguientes. Expliqué que el proceso, basado en un principio dispositivo, tiene formas normales y formas anormales de dar fin. La forma normal es la sentencia, pero las formas anormales implican que el proceso no llega a la sentencia, sino termina antes de, o llega a la sentencia, pero no cumpliendo con todas las etapas procesales. Por eso explicamos de que eran formas anormales: el desistimiento, la renuncia, el allanamiento, la confesión, la transacción y la caducidad de instancia. Con eso platicamos y terminamos nuestras clases y nuestros puntos del semestre, con excepción de un punto que quedó pendiente según el programa, que es los medios de impugnación, que por supuesto no van a ser evaluados y que van a ser explicados en el próximo semestre. Entonces, ya con ese orden de ideas, si ustedes tienen alguna duda, la idea es que me lo pregunten.
porque será su última oportunidad. Nuestro examen se desarrolla el otro jueves. Ya me permitió compartir vía Classroom el programa oficial. El examen está programado para el jueves de la semana entrante y por favor con la aclaración que la prueba es a las 3 de la tarde. Ahí da dos horarios, para ustedes 3:45, pero la prueba se va a desarrollar a las dos secciones a las 3 de la tarde en su respectiva sección. Bueno, ya con eso, pues yo concluyo esta breve explicación de unos cuantos minutos para que ustedes ya puedan preguntar lo que deseen preguntar. Así que dejo abierta los micrófonos para lo que quieran consultar. Gracias, Victoria. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, en la clase en la que nos habló de los actos procesales, específicamente en los actos del órgano jurisdiccional de comunicación, yo quisiera preguntarlo si me podía un poquito ampliar las diferencias entre notificación, citación, emplazamiento y requerimiento, por favor. Con muchísimo gusto, Victoria. Bueno, yo les explicaba que los procesos se dirigen por actos y que los actos están caracterizados por la participación humana. Hay actos del juez, hay actos de las partes, hay actos de terceros. En el caso de la pregunta de Victoria es sobre los actos del juez. El juez desarrolla tres distintos actos. Primero, los actos de decisión, decretos, autos y sentencias, son las resoluciones judiciales, y los actos de documentación, que es cuando documenta ciertas diligencias, por ejemplo, desarrolla una declaración de testigos y levanta el acta, una declaración de parte y se hace el acta, un reconocimiento judicial y va documentando. Pero Victoria tiene la duda sobre los actos de comunicación. Los actos del juez hay que comunicarlos y entonces se establece dentro del proceso 4 clases de actos de comunicación. El normal, el que sirve para hacerle saber a las partes lo decidido por el juez, cada vez que el juez dicta un acto de decisión, un decreto, un auto, una sentencia, se le hace saber a las partes a través del acto de comunicación normal y general que se llama notificación. O sea, la notificación es el acto para hacerle saber a las partes cualquier aspecto. Pero aparece la citación. ¿Cuál es la diferencia entre notificación y citación? La notificación es el género, la citación es especie. La citación se va a dar cuando la resolución contiene el señalamiento de un día y una hora para que las partes comparezcan a una diligencia. Entonces, cuando en la resolución dice, y se señala el día 25 para que la declaración de testigos, o se señala el día 25 para que el demandado comparezca a prestar declaración de parte, esa es una notificación que adquiere el nombre de citación porque le están señalando un día para que esa parte comparezca a una diligencia. Entonces, esa notificación adquiere el nombre de citación. O sea, siempre es una notificación, pero particularmente por señalar un día y una hora para que las partes comparezcan ante el juez, se llama citación. El emplazamiento es el acto donde se le hace saber a las partes la existencia de una demanda. O sea, cuando en un juicio, cualquiera, hoy estoy hablando del juicio ordinario, se le hace saber a la parte demandada la demanda para que tome una actitud frente a ella, se le emplaza. Cuando en un incidente a una parte se le hace saber la existencia de un incidente para que se manifieste por 2 días, se le emplaza. Cuando en un juicio sumario se le hace saber a la parte que hay una demanda, se le emplaza. Ese emplazamiento es el llamamiento que hace el juez a la parte demandada para que comparezca a juicio a tomar una actitud frente a esa demanda o frente a ese incidente. Entonces, el emplazamiento también es una notificación, pero en esa se le está dando un tiempo para que tome una actitud frente a la demanda o frente al incidente que se ha promovido. Y por último está el requerimiento. El requerimiento es un acto de comunicación, pero que se hace en los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, vamos a verlo el semestre entrante, se caracterizan porque son procesos para cobro de obligaciones incumplidas ya establecidas en un título. Entonces vamos a encontrar que cuando hay un título y en el título y contiene una obligación y no se cumple, cuando se plantea la ejecución, lo que hace el juez, luego de que analiza la demanda, es ordenar un requerimiento y hace que un empleado del tribunal vaya a la casa del deudor y le requiera la obligación en su casa. Entonces, ese acto de requerir el cumplimiento de una obligación incumplida se llama requerimiento. Notificación es el género, la citación y el emplazamiento son especies, la citación cuando hay un día y hora señalado para que una parte comparezca a prestar una diligencia, el emplazamiento para que el demandado en un tiempo indicado comparezca a tomar una actitud frente a la pretensión de la parte contraria, y el requerimiento, el acto que desarrolla un ejecutor cuando va a exigir el cumplimiento de una obligación incumplida dentro de un proceso de ejecución. No sé si más o menos se queda claro.
Sí, gracias, licenciado. Vaya, Victoria. Alicet, por favor. Buenas tardes. Mi consulta es si con esto del casillero electrónico que es para recibir las notificaciones, se sigue utilizando el exhorto y el despacho. El exhorto, el despacho y suplicatorio no solo sirve para notificar, sino para desarrollar cualquier actividad o diligencia judicial. O sea, usted tiene algo de razón en alguna forma, pero la notificación, la primera notificación que se le hace a una parte no se hace por un casillero electrónico. La primera notificación que le hace uno a la parte demandada se hace en el lugar donde se encuentra su residencia, su oficina, su lugar de trabajo. Ahí se le notifica y cuando se le emplaza, se le manifiesta que debe señalar un lugar para recibir notificaciones. Cuando la parte ya comparece dentro del juicio, tiene la facultad, ahora pues ya se exige de señalar un casillero electrónico. Pero la primera notificación hay que hacérsela en su casa, en su oficina, donde se le encuentre. Entonces, cuando yo presento una demanda, Mario Gordillo presenta una demanda en la capital para demandar a alguien que vive en Izabal, para ir a notificar a Izabal se utiliza el despacho, el exhorto, el suplicatorio. Eh, no solo sirve para notificar. Si yo en un juicio de acá, yo pido una prueba, por ejemplo, un reconocimiento judicial para que se practique en una finca allá por Mazatenango, pues entonces el juez de aquí no va allá, sino utiliza el despacho, el exhorto o el suplicatorio. ¿Cuándo va a utilizar una u otra? Depende. Si el juez que va a pedir la diligencia fuera, el juez de la capital va a pedir la diligencia fuera a otro juez y se dirige a un juez de igual categoría, por ejemplo, un juez de instancia dirigido a otro juez de instancia, o un juez de paz dirigido a otro juez de paz, se envía un exhorto. El exhorto es cuando un juez se dirige a otro juez de igual categoría, primera instancia o paz, paz. El despacho se utiliza cuando un juez de una categoría se dirige a uno menor. Por ejemplo, el juez de primera instancia de acá se dirige al juez de paz del municipio de Sayaché. Entonces le envía un despacho, un juez mayor dirigiéndose a un juez menor. Y un suplicatorio se da cuando un juez de una categoría se dirige a un superior. Por ejemplo, un juez de primera instancia dirigiéndose a la Corte Suprema de Justicia le manda un suplicatorio. Los nombres, como le digo, es una cuestión eminentemente procesal, porque al final lo que se hace es un requerimiento, pero la ley dice, cuando se dirige un juez de igual categoría a otro igual, manda un exhorto, uno de igual categoría, uno de una categoría, uno menor, un despacho, y un menor a un mayor, manda un suplicatorio. ¿Para qué? Puede ser para notificar, puede ser para hacer la declaración de algún testigo enfermo, puede ser para hacer un reconocimiento judicial, puede ser para discernir un cargo, no importa. Lo que pasa es que el juez de acá está no limitado, cuestiones de tiempo, de traslado, de todo, entonces se hace a través de estos mecanismos de requerimiento, de ayuda, de apoyo de otro juez, igual categoría, exhorto, menor categoría, despacho, mayor categoría, suplicatorio. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias, licenciado. A usted, Lizeth, muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más que vaya a preguntar? Tenemos 45 personas, bueno, yo 44 personas. Diego, por favor. Licenciado, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En el caso de las excepciones, se indica que cuando las excepciones son previas, se realiza por medio de vía incidental. Sin embargo, a mí me surgió esta duda. Por ejemplo, si dentro de la demanda o dentro de la contestación de la misma hay más de una excepción, por ejemplo, supongamos que hay dos o tres excepciones que la otra parte quiera presentar, ¿se realiza por el mismo auto o cada una de las excepciones se realiza por auto distinto? Gracias, Diego. Gracias, Diego. La ley dice que todas las excepciones se resuelven en un mismo auto. Normalmente cuando usted interpone excepciones, usted tiene los 6 primeros días, si usted quiere interponer demanda efectuosa, incompetencia, falta de personalidad, presenta un memorial presentando las 3 excepciones, explicando los argumentos de cada una de ellas. El juez en trámite incidental le da audiencia a la otra parte por 2 días. Y si son excepciones de derecho, resuelve en un mismo auto las 3 excepciones. Claro, si después apareciera otra excepción y se planteara con posterioridad, lógicamente se hará en otro mecanismo, y otro procedimiento y otro auto.
pero lo que dice la ley es que todas las excepciones deben de resolverse en el mismo auto. Gracias, licenciado. Y disculpe otra dudita. Fíjese que yo estaba leyendo un poco de doctrina y me encontré el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual indica que dentro de los 6 primeros días del plazo podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso puede oponerle a litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, personería, cosa juzgada, transacción, caducidad de prescripción. Estos serían los que usted indicaba que son excepciones previas de carácter no preclusivo, que se puede poner en cualquier momento del proceso. Correcto. Así Ah, es, bueno. Diego. Le voy a comentar. Yo he visto muchísimos errores de algunos ya abogados. Mire, pues en el ámbito procesal, usted no le llama excepción previa preclusiva ni excepción previa no preclusiva. Como usted acaba de decir, es doctrinario. La excepción son previas. Si la excepción ataca la forma, son previas. Pero algunas excepciones, y la ley dice, debe plantearse dentro de los primeros 6 días. Sin embargo, ese 120 dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso y hace una enumeración. Cuando usted hace y corrobora el 120 frente al 116 y 117, encuentra que de todas las excepciones del 116 y 117, las que se excluyen del 120 son demanda defectuosa, incompetencia, falta de cumplimiento del plazo o de la condición, está sujeto al derecho o la obligación que se pretende hacer, y la excepción de arraigo. Esas 4 no las regula el 120, entonces estas 4 se convierten en unas excepciones previas preclusivas, solo podemos plantearlas en los primeros 6 días. Todas las demás, la ley permite que puedan plantearse en cualquier estado del proceso. Yo he sido del criterio, Diego, este es mi punto de vista. Bueno, y algunos abogados o estudiantes las confunden con las excepciones mixtas. No tiene nada que ver con las mixtas esto. Yo soy del criterio, Diego, que los autores del código cometieron un error y le faltó una palabrita a ese artículo. El 120 diría, sin embargo, en cualquier estado del proceso se pueden plantear tales y tales si nacen con posterioridad a la contestación. En el juicio sumario, cuando hablemos el próximo semestre, vamos a encontrar un artículo que sí lo dice. Sin embargo, si nacen con posterioridad. Porque lo lógico es que cuando usted mira la demanda, usted ya sabe cuáles son los presupuestos procesales que se han violado. Una falta de capacidad, una falta de personalidad, una demanda defectuosa. Entonces plantea usted entre los primeros 6 días. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si ya contestó la demanda y en el ínter de la contestación el actor pierde la capacidad, se vuelve en estado de interdicción, o pierde la personalidad porque ya no es el dueño del bien que se está reclamando. Ahí uno podría alegar después de eso esas excepciones. Los autores del código no lo pusieron, entonces eso tiende a crear un verdadero problema en los tribunales, porque muchos abogados inteligentemente plantean excepciones en los primeros 6 días y basado en el 120 plantean ya en el proceso otras excepciones que pudieron haber planteado en los primeros 6 días y se vuelve un caos, lo cual ha permitido inclusive retrasar procesos. Pero tal como usted lo ha explicado, las excepciones que se pueden plantear en los primeros 6 días y no hay otro momento para hacerlo, en la doctrina le llaman previas preclusivas y son demanda defectuosa, incompetencia, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que está sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer y la de arraigo o el judicato in solvi. Y las demás excepciones se llaman, la doctrina, excepciones previas no preclusivas porque la ley permite hacerlo en cualquier estado, así como usted lo ha entendido. Muchísimas gracias, licenciado. A usted, Diego. Victoria, por favor. Licenciado, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el litisconsorcio necesario y el facultativo? Disculpe. Y el voluntario. Recuerden que el litisconsorcio es la existencia de varias partes, ya sea sujetos activos o sujetos pasivos. En algunos casos es voluntario cuando las partes se involucran de pura voluntad con un interés dentro del proceso. Y es necesario cuando no es por voluntad de las partes, sino es una obligatoriedad incluirlos dentro del proceso. Entonces, lo necesario y facultativo dependiendo de la voluntad y de las partes para involucrarse voluntariamente dentro del proceso o porque necesariamente tiene que estar dentro del proceso. Es la voluntariedad. Gracias, licenciado. Y también yo quisiera hacer una consulta. Bueno, sí se relaciona a los temas que hemos visto. Más que todo es como un problema que yo vi y resulta de que
una empresa le prestó servicios a la municipalidad y la municipalidad pues no le pagó los servicios, ¿verdad? Entonces se fueron a juicio y ganó esta empresa, pero después deciden hacer una escritura de transacción donde acuerdan pagar 4 de las 6 cuotas que debía la municipalidad. Entonces eso se puede hacer porque ya tenían sentencia o no se podía hacer. Victoria, interesante pregunta. Las sentencias pasan en autoridad de cosa juzgada, se vuelven firmes y hay que cumplirlas. Pero cuando contienen una obligación de dar, hacer o no hacer, usted, acreedora, puede tomar la actitud que quiera, porque lo que usted tiene es una sentencia que le dice que a usted le deben un dinero o le tiene que entregar un carro. Si usted quiere, en lugar de dinero recibe una vaca, en lugar de un carro recibe una casa, o simplemente perdona la deuda, porque sucede que le debe ahora con suegro y ya no se la va a cobrar. Entonces, una sentencia es un documento que hay que cumplir, pero el acreedor tiene el derecho a hacer una transacción. No debiera, si yo fuera el abogado que hay que cumplirla, salvo, como usted dice, ahora en lugar de pagar 6 van a pagar 4. Bueno, pues, parte de la transacción. Hagamos una transacción, no le vamos a, mire, si la municipalidad debe haber dicho, mire, nos condenaron a pagar 6, pero ¿qué va a costar que le saquemos el cheque y vas a tener que seguir promoviendo? Pero arreglémoslo, hagamos una transacción y mañana le damos un cheque por 4. La sentencia está firme, pero usted como titular del derecho que tiene la sentencia la puede cambiar, la puede perdonar, la puede condonar, lo mismo, la puede transar, la puede cambiar, la puede sustituir. Entonces, es factible, es verdaderamente factible. Eso es en el ámbito privado, porque es una sentencia de carácter privado al final de cuentas. No pasa lo mismo en lo penal, por supuesto. Pero en lo civil es así como que en un juicio usted obtenga que su inquilino que le debía 20 meses de renta, el juez le diga, bueno, y se le condena a pagar 20 meses de renta. A 1,000 quetzales cada vez son 20,000. Y el inquilino le diga, bueno, licenciada, la sentencia le tengo que pagar 20,000, aquí le traigo 10,000. Se lo doy ahorita, pero usted hacemos una transacción. Y usted acepta los 10,000, hace una transacción y cambia el contenido de la sentencia por una nueva obligación a través de la transacción. No hay ningún problema. Muchas Es gracias, factible. licenciado. Porque si fuera, digamos, como la municipalidad es una entidad estatal, ¿sí se aplica el derecho privado ahí o es en ámbito público que no usa al derecho La tributario? municipalidad, no, la municipalidad actúa como ente privado. O sea, el Mm, Estado puede actuar como ente público, por ejemplo, cuando ejerce la acción penal, pero el Estado cuando alquila una casa se vuelve un ente privado. El Estado llega y arrenda una casa, que pasa muy seguido, ¿verdad? El Ministerio Público tiene que alquilar un montón de sedes, el Ministerio de Comunicaciones alquila casas, el Ministerio de Salud alquila inmuebles para prestar salud, y en ese momento están actuando como entes privados, haciendo un contrato de arrendamiento. Si no pagan, se les va a sacar, y si no pagan, se les va a condenar. Y ellos, entonces, no hay ningún problema. Lo que el Estado no puede hacer es desistir de las acciones que promueve el Estado. La municipalidad no puede desistir de las acciones que promueve la municipalidad, pero llegar a un acuerdo, la municipalidad o el Estado, para evitar un mayor perjuicio para el erario nacional, no hay ningún inconveniente. ¿Eh? Perfecto. Muchas gracias, licenciado. A usted, Victoria. Alicet, por favor, buenas tardes. Gracias, disculpe, en el 192, que es del aporte de los medios científicos, empieza diciendo certificada su autenticidad por el secretario del tribunal. Yo quisiera saber eso, a qué se refiere exactamente. Yo, Lizeth, les decía a ustedes que la prueba, medios científicos de prueba, es una prueba que se desarrolla dentro del proceso. La única prueba preconstituida, la única prueba que ya existe cuando uno llega a su demanda es prueba documental. Cualquier prueba, reconocimiento judicial, expertos, testigos, medios científicos, se desarrolla dentro del proceso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted está dentro del proceso y usted quiere un medio científico, por ejemplo, que le hagan una radiografía a una de las partes? Usted pide al juez que se haga una radiografía y el juez ordena que se haga la radiografía. Entonces, la parte va al hospital, hace la radiografía y va el secretario o va un notario para certificar la autenticidad de la fotografía. Va a desarrollar, yo les decía, cuando yo daba la explicación
presencial de estos medios, les decía qué diferencia hay entre esta fotografía presentada, tomada hoy, cuando les tomé una foto a ustedes, y presentada en mi demanda, a una fotografía que tomo ya estando en el juicio. La fotografía que yo tomé hoy y la presento en mi demanda es una prueba documental. Pero si dentro del juicio pido que se tome la fotografía, el juez ordena que se pueda ir a tomar, pero ordena que vaya el secretario del tribunal como fedatario o un notario como fedatario para que den fe de todo el acto. Desde que llega uno, el notario o el secretario va a dar fe que se llegó a tal día, a tal hora, se utilizó una cámara de tal naturaleza, se tomó la fotografía, se fue a revelar tal lugar, se reveló y ya va la fotografía y ese documento da autenticidad a esa fotografía. A eso se refiere ese párrafo de los medios científicos de prueba. Ok, y en el párrafo que le sigue, Lick, perdón, ahí dice que se pueden aportar también comunicaciones telegráficas, radiográficas y otras, y dice, siempre que se hayan observado las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. ¿A qué leyes se refiere? Eso es muy general. En este momento no le tengo un caso, pero lo que está diciendo acá es que, por ejemplo, pensemos una prueba de ADN. Yo no sé qué dirá el INASIF en relación a la forma en que desarrolla o qué dice la ley o el reglamento en el INASIF para desarrollar una prueba de ADN. Entonces, lo que está diciendo aquí, pueden ir a hacer una prueba de ADN, pero hay que respetar el reglamento del INASIF que va a hacer la prueba, por ejemplo. A eso se refiere. Ok, y una última, disculpe. Sí, no. En el 526, en el segundo párrafo, en el primer párrafo de la anotación de demanda, entonces eso se haría en el registro y en el segundo registro de la propiedad. Y abajo dice, igualmente se podrá pedir una anotación de la demanda sobre bienes muebles. ¿Ese qué registro es al que uno acude ahí? Lisette, en el registro de la propiedad, dice propiedad en general, se inscriben bienes muebles y hay bienes inmuebles y hay algunos muebles que están inscritos en el registro de la propiedad. Ahí mismo. Actualmente está el registro de prendas mobiliarias. Por ejemplo, cuando está en garantía un bien mueble, una prenda, ahora hay un registro de prendas mobiliarias que aparece, por ejemplo, que está adscrito al Ministerio de Economía. Ahí puede inscribir usted la anotación de demanda. Y ahora, en algunos casos, por ejemplo, cuando usted va a embargar un vehículo, lo maneja la SAT a través de una lista de vehículos, puede mandar el informe al registro de vehículos de la SAT para que ahí pongan de que ese vehículo está anotado. Pero se refiere a cualquier registro, pero en el registro de la propiedad también hay bienes muebles inscritos. Muchas gracias, Lick. A usted, Lisette. ¿Alguna otra pregunta? Yo a ustedes les puse en la presentación el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita Freddy, Freddy ya no, bueno, Cindy, les puede ver el Código Procesal Civil y Mercantil porque ese es su principal bibliografía. Cindy, dígame. Perdón, Eli, ¿será que me puede apoyar con lo de las presunciones? No me queda claro. Las presunciones, bueno, las presunciones es un medio de prueba por inducción o deducción. Yo les decía a ustedes que las pruebas de presunciones están muy discutidas si es una prueba o no, porque lógicamente es una deducción humana. Todo ser humano, como ser humano, tiene una deducción. Entonces, el juez, por ser humano, deduce de muchas cosas que él ve alrededor, puede sacar una conclusión. Yo les di un ejemplo, inclusive a través de un chiste, de cómo funcionan las presunciones. Una serie de indicios que nos dan una presunción. Yo les decía a ustedes, poniéndoles el ejemplo, todos quienes en este momento me están escuchando y me están viendo, nunca me han demostrado ser estudiantes del séptimo semestre, pero yo presumo que lo son y que están debidamente inscritos, porque salvo que alguien quiera ser oyente, pero además de eso, les decía, son de broma, estimo que también son quienes llegaron a zona mínima, porque pues lógicamente está preparándose para su examen. Esos indicios, verlos acá y todo lo demás, me hace presumir, eso es humano. Entonces, muchos creen que no es una prueba, pero la ley lo regula como prueba y nos da dos clases de presunciones. Una presunción que hizo el legislador y que viene de muchísimos años atrás, cuando se creó el Código Civil es de 1964. Entonces se puede decir que los autores del código ya incluyeron algunas presunciones, pero este código es una copia de un código español y que a su vez es una copia del código romano, o sea, no es copia literal. Muchas disposiciones vienen de la época del derecho romano. Entonces yo les he explicado a ustedes que el romano
sacó algunas presunciones, porque si no, humanamente el juez lo presumía, pero lo que hizo el romano y luego los españoles y luego guatemaltecos, introducir dentro de la norma ya la presunción. Entonces las presunciones que están en la ley se llaman presunciones legales, porque están en la ley. Vamos a buscar aquí, tal vez vamos a hacer una prueba en este momento. Nos va a ayudar muchísimo. Dame un segundito, vamos a buscar aquí. Voy a buscar nada más el Código Civil. Vamos a ver si lo encuentro. Se los vamos a compartir. Denme un segundo, por favor. Bueno, ahí está compartido. Si yo a este código, a esta presentación, le incluyo en el buscador, vamos a buscar en el buscador la palabra presum. Aquí, por ejemplo, encontramos en el 1149 presunción de muerte. Esa presunción de muerte, ya saben ustedes que se llama muerte presunta. Nadie le consta la muerte. No vimos al tipo, no vimos el cadáver. Pero sucede que este señor se fue de viaje, montó un barco, el barco se hundió. Pero nadie recogió el cadáver, nunca lo encontraron. Para eso se puede hacer la muerte presunta, una presunción de muerte. Esa es una presunción legal. La muerte, dada en ciertas circunstancias, que se puede declarar por esa presunción. Pero busquemos algo más. Vamos a buscar alguna otra presunción. Vamos a irnos a las presunciones famosas que yo les mencionaba en un principio. Aquí seguimos con la muerte. Aquí, el artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por ese lugar por ánimo de permanecer. Se presume el ánimo de permanecer por la asistencia continua durante un año. O sea, si alguien permaneció durante un año en un lugar, se presume que su domicilio es voluntario. Dice ahí, cesará la presunción anterior. Esa es una presunción legal, porque la ley lo está regulando, es una presunción legal. Vamos a ver. 2022. La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño, pero no habrá lugar a esa presunción. Entonces, la parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño. Esa es la presunción legal. Está en la ley. Es una presunción legal. Vamos a seguir buscando una. La culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. La culpa se presume, o sea, cuando hay un hecho de tránsito, se presume la culpa. Salvo que no prueba que no fue culpa, que fue un caso fortuito, que fue una circunstancia fuera, pero se presume la culpa. De entrada se presume la culpa. Y aquí este artículo me da el ejemplo interesante de una presunción juris tantum. ¿Por qué juris tantum? Porque dice, pero admite prueba en contrario. Entonces, las presunciones que están en la ley son presunciones legales. Estas presunciones son de dos clases. La presunción absoluta y la presunción relativa. La presunción relativa es aquella que admite prueba en contrario, que son casi todas. Esta, casi todas, aunque no lo diga, todas las presunciones admiten prueba en contrario. Y entonces esta presunción es una presunción relativa o presunción juris tantum. Por el contrario, hay presunciones absolutas, la ley del organismo judicial, la tendría que bajar en este momento, pero ustedes recordarán ese artículo, regula una presunción juret et de juret o absoluta, que no admite prueba en contrario. Y es aquella donde dice que se presume que nosotros conocemos la ley, porque no podemos alegar ignorancia de ella. Entonces, se presume que la conocemos porque no podemos alegar ignorancia, y esa presunción es juret et de juret o presunción absoluta. Entonces, primero, la presunción legal está en la ley. Aquí ya le di algún ejemplo, yo podría seguir viendo. Aquí me aparecen 35 pero todavía puede ser presunción, vamos a ponerle presume. Aquí me aparecen 20 donde dice presume. La adquisición de un tiro y un pareja animales o juego de otras cosas, se presume que el adquirente no habría aceptado una sola. Ahí hay una presunción. 1494 se presume la remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa ignorada después de entregar al acreedor se halla en poder del deudor, salvo prueba en contrario, presunción juris tantum.
La novación no se presume, esa no es una presunción. Se presume que el acreedor consiente en la sucesión del deudor, otra presunción. Y así podemos hablarle, todas esas son presunciones legales. Y todas, la mayoría, presunciones juris tantum, presunciones relativas, presunción absoluta. Ahora, la presunción humana no aparece en la ley. La presunción humana es la que hace el juez cuando infiere algo de hechos que quedaron probados en el juicio. Entonces, la presunción, más que un medio de prueba, es una forma de tomar una decisión. Cuando hay culpa en un hecho de tránsito, tuvo la culpa, el juez les presume que tuvo la culpa y él va a ser el responsable, salvo que demuestre que no fue su culpa o salvo que demuestre que no fue por culpa, sino por otra circunstancia. No sé si más o menos le queda un poquito clara la explicación. Sí, licenciado, lo que había comprendido es que esto se solicita en demanda y en sentencias donde él tiene que resolver. Es decir, que no decimos qué presunción es la que vamos a pedir. Algo así le había entendido. No es necesario. Por eso les decía yo cómo se ofrece la prueba de presunciones. Se ponen presunciones legales y humanas. ¿Cómo se piden en la fase de prueba que tenga como prueba presunciones legales y humanas? Y el juez que resuelve se tiene como prueba presunciones legales y humanas. Y cuando dicte la sentencia, el juez, si hay presunciones legales, las va a aplicar. Y si hay presunciones humanas que él se hace, las va a aplicar. Oh, ok, gracias. Gracias, Liz. A usted, Cindy. ¿Alguien más? Victoria, por favor. Licenciado, disculpe, a mí no me queda claro cómo es, bueno, sí, sé que el emplazamiento son 9 días y para Sí, presentar excepciones previas son 6 días. Entonces, sí. digamos, si a mí me notifican hoy 16 de mayo sobre una demanda, yo tengo hasta el 24 de mayo para presentar mis excepciones previas y hasta el 29 para contestar, o cómo cuento esos días, licenciado. Bueno, pues Victoria, vamos a ver. Ya sé por dónde va su duda, pero vamos a explicarla. 9 días tiene usted para contestar. Si hoy es 16 de mayo, ¿verdad? Bueno, hoy es 16, mañana 17 un día, toda la semana va entrante hasta el 24 cumple 6 días, usted tiene para plantear excepciones los primeros 6 días. Si usted plantea una excepción, se suspende el proceso, queda parado el proceso, porque las excepciones tienen carácter suspensivo. Si usted plantea una demanda efectuosa, el proceso se queda detenido. Y vamos a iniciar un incidente de excepciones que puede durar 2, 3, 4, 5, 6 meses. Puede ir en apelación y cuando regrese a apelación y declarado sin lugar la excepción, le van a notificar para que usted conteste la demanda. Entonces la pregunta aquí, Millón, es, usted contesta hasta el 24, las excepciones el 24 y tendría hasta el 29 para contestar. Si plantea excepciones, ya no tiene que contestar. Si no plantea excepciones, tiene que contestar a más tardar el 29. Si plantea excepciones previas, el proceso se va a atrasar. Ahora, la pregunta es, cuando le notifican ya la resolución final de las excepciones de la sala y le notifican ya que se declararon sin lugar, ¿cuánto tiempo queda para contestar la demanda? Esto ya es algo que se ha aplicado en los tribunales. Si usted, por ejemplo, planteó su excepción al segundo día, ya agotó los primeros 6. Si planteó la excepción a los 4 días, ya agotó los primeros 6. Si la planteó a los 6 días, pues ya agotó los 6. Entonces, cualquier cosa que sea, cuando a usted le notifiquen de la sala que ya se confirmó, le quedan 3 días para contestar la demanda. ¿Cuándo las va a contestar? A partir que le notifiquen un ejecute y hágase saber. La sala notifica, el ejecute se hágase saber, el tribunal, que ya el proceso está ahí y que hay que ejecutar, y a partir de ahí usted tiene 3 días. Entonces, ¿por qué se dice que las excepciones previas dilatan el proceso? Porque lo retardan. Su contestación la retardan de tal manera que lo que usted tenía que haber contestado el 29 de mayo, de repente lo va a ir contestando por ahí por el 18 de octubre, por decir un ejemplo. Que haya tardado todo el proceso incidental resolviendo la excepción hasta que regrese, para que usted tenga 3 días para contestar la demanda. Entonces, no plantea excepciones, tiene hasta el 29, que son 9 días hábiles a partir del día de hoy que fue notificado. Si plantea excepciones, pues ya no le puedo decir cuánto tiempo le queda para contestar, porque todo depende del tiempo que tarde en resolverse la excepción previa que usted planteó. No sé si le queda claro.
Sí, licenciado, muchas gracias. Y por último, tengo una duda sobre igual los actos procesales, pero sobre los actos de terceros, específicamente los de cooperación. Ok, muy bien. Pues los terceros desarrollan actos de cooperación porque por obligación cualquier orden judicial hay que acatarla. Entonces, no es tanto que cooperen voluntariamente, ¿verdad, Víctor? Sino que cooperan casi forzosamente. Cuando un juez le pide un informe al cajero pagador de una empresa, cuando le pide un informe a una dependencia privada, cuando le pide el informe a un ministerio, no son parte en el proceso, pero tienen que coadyuvar dentro del proceso. Entonces, los actos de cooperación de terceros son cuando se rinden informes, cuando se prestan servicios, el examen de ADN, que venía el ejemplo hace unos minutos, lo desarrolla el INASIF y por ley lo desarrolla de forma gratuita. Lo que hace el INASIF como tercero es un acto de cooperación. ¿A eso se refiere? Perfecto, muchas gracias, licenciado, le agradezco. A usted, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, eso me da la pauta de que están preparadísimos para el próximo jueves. Excelente, me alegra muchísimo. No, todavía María Dora tenía una duda. Por favor, María Dora, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. La vista se debe verificar dentro de los 15 días siguientes de concluido el término de prueba, pero si todavía hay cosas que el juez desea esclarecer, cuenta con 15 días posteriores para el auto de mejor fallar. ¿Es así? El día de la vista dura 15 días. Ajá. Y en los 15 días llega el día de la vista y el juez trae el expediente a la mano y se desarrolla el día de la vista. Lo que procede después del día de la vista es que el juez dicte la sentencia. Pero si en el ínterin de que va a dictar la sentencia, el juez establece que hay hechos que para él le traen duda, a él le traen una duda y necesita esclarecerlos, el juez puede dictar un auto para mejor fallar que no puede durar más de 15 días. Entonces, si hubiera un auto para mejor fallar, entonces 15 días de la vista, luego puede ser 1, 2, 3, hasta 15 días del auto para mejor fallar y luego 15 días para la sentencia. El auto para mejor fallar es una opción del juez, no es una etapa obligatoria del proceso, por eso nunca la incluyo yo como una etapa obligatoria, si no los confundiría a ustedes. Pero el juez trae la vista, recibe los alegatos, el juez se prepara a revisar el expediente para dictar sentencia y encuentra algo que le entra una duda. Y entonces dicta el auto para mejor fallar y ordena cualquiera de las tres cosas: traer a la vista un documento, practicar un reconocimiento judicial o un avalúo, o traer a la vista alguna actuación que le interese al proceso. Es lo único que puede hacer el juez. Pero lo hace para aclarar dudas que le surgen a él porque está por dictar la sentencia. Así funciona. Ah, ya. Licenciado, y entonces, después de que ya revisó, por ejemplo, si trajo a la vista un documento, después de eso, tiene 15 días para la sentencia. Ah, ya. Correcto. Muchas gracias. Así es. Así es, correcto. Cindy, por favor. Gracias, Lick. Hablando de la vista, esto podría ser también la autenticidad de los documentos. Porque aquí estaba leyendo que es en el momento de la prueba. Pero si después, ejemplo de la prueba, alguien quiere redarguir de nulidad algún documento que ya se presentó. Ya le entendí su pregunta, Cindy. Se lo voy a explicar a los compañeros. Cindy anda con la inquietud que qué pasa si se ataca de falsedad o nulidad un documento público. Bueno, se detiene todo, por supuesto, ¿verdad? Aunque el proceso, el incidente de impugnación de un documento se tramita en cuerda separada, no detiene el proceso, claro, evita que llegue a la etapa de la sentencia. ¿Por qué razón? Porque primero hay que atacar si efectivamente el documento es nulo o es falso. Mientras no se resuelva eso, el juez no puede entrar a la etapa, ni siquiera diría yo, de la vista. El juez tendría que tener el proceso, termina el periodo de prueba y tiene que esperar a que se resuelva el incidente de impugnación, porque cuando ya esté firme, entonces va a señalar día para la vista y va a dictar la sentencia. Ahí se va a tener que detener, porque está pendiente ese incidente de impugnación. Así es, no sé si por ahí va su pregunta, Cindy. Sí, profesor, eso era, ¿qué pasaba si al final es donde ellos quisieran impugnar? Ya no se puede. Una vez no se resuelva ese incidente y ya esté firme, el juez no va a poder señalar día para la vista ni va a poder dictar la sentencia porque está pendiente ese último acto. Gracias, Lick.
¿Más preguntas? Vaya, Cindy, usted. Bueno, les deseo lo mejor. Espero que tengan, bueno, que les vaya bien. Jueves, 3 de la tarde, en el salón de clases. Ahí voy a estar yo con ustedes para practicar la prueba y les deseo que sea lo mejor. Tania, por favor. Licenciado, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Yo tengo una pregunta. ¿El examen final usted sí en sí va a meter todo lo que nos dio durante el semestre o se va a enfocar un poco más ya en la última parte? Pues yo siempre he dicho que voy a preguntar cualquier cosa. Y también en la última clase presencial dije que, claro, le voy a poner más énfasis a lo que hemos visto en la última parte, pero cualquier cosa puedo preguntar también. Entonces, le mentiría porque si le hago 30 preguntas y 15 son de la última parte, solo lee usted 15 de la última parte y no lee lo anterior, pues va a tener 15 puntos, no va a lograr sacar esos 15. Entonces, mi consejo, Tania, es, ustedes están preparados para cualquier pregunta de la que hemos visto. Pero claro, le voy a poner un poco más de énfasis a lo último que hemos estado viendo, pues, pero yo le recomiendo lo que le recomendé a un estudiante que perdió privado conmigo, porque sucede que cuando yo le hice el examen y pregunté, estoy hablando de hace muchísimos años, yo me recuerdo que le pregunté qué quería que habláramos, y hablamos del derecho de familia. Le pregunté derecho de familia, le comencé a preguntar algunas cosas, por ejemplo, el tema del parentesco, de alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, me fui a juicio oral para que me explicara cómo se tramitaba una fijación de alimentos y no me supo responder. Regresamos, luego me habló que quería que habláramos de derechos reales, hablé de derechos reales, y cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la hipoteca, pues me fui a un juicio de ejecución para que me explicara cómo se hacía para ejecutar un crédito hipotecario. Tampoco me contestó. Cuando yo sentí, él no sabía nada más que familia y derechos reales. Le dije, mire, ¿usted qué le pasó? Le pregunté de sucesiones, de obligaciones, proceso, nada más. Y me dijo, ¿sabe qué pasa, licenciado? Me dijo que yo sabía que usted era profesor de Derecho de Familia, Derechos Reales. Sí, le dije. Y creí que solo eso me iba a preguntar. Bueno, perdió su examen privado. Si yo le digo a usted que solo le voy a preguntar con énfasis en lo último, quiere decir que voy a preguntar de otras cosas. Entonces, estudien todo. Y seguramente lo primero que estudiaron es solo un repaso, porque ya lo estudiaron. Y le ponen énfasis a lo último, ¿verdad? Así le puedo recomendar, Tania. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Vaya. Y de hecho, les recomiendo que sigan leyendo todos los días. Su código es la base, la bibliografía básica. Sigan leyendo todos los días, porque miren, pues, van a ganar mi clase, van a pasar, que bueno, el procesal civil se van a ir, y de repente también lo van a ganar. Entonces ya ganaron sus dos procesales, pasan el año entrante ya en el 9º y 10º, y el año subsiguiente sus exámenes privados, y cuando les toque ver y analizar civil, se van a dar cuenta que tienen que leer 2.140 y pico de artículos del Código Civil, 630 y pico, 640 y pico del Código Procesal Civil, que estamos hablando de casi 2.180 artículos que hay que leer, que hay que entender, no hay que memorizar, por supuesto, no hay que entender, hay que leer, hay que ubicarlos, hay que manejar el código, y entonces sucede que como solo leyeron un ratito el código, hay que volverlo a leer todo. Nosotros, su servidor, juntamente con 4 amigos, 3 amigos más, estudiamos el privado y duramos 6 meses solo leyendo el Código Civil y entendiendo artículo por artículo. Solo 6 meses, estudiamos año y medio el privado en esa época nuestra, donde había un solo examen técnico profesional y uno ganaba, se metía a las 5 clases y con una que perdiera ya no pasaba y era otra época, no igual que la de ahora. Y pasamos 6 meses leyendo solo el Código Civil. No estoy hablando de proceso civil, ni el penal, ni el procesal penal, ni el Código de Comercio, ni el Código de Notariado. Imagínense todo lo que ustedes tienen que leer. ¿Alguien más iba a preguntar? Creí yo. ¿No? ¿No hay nadie más? Muy bien. Ahí está. Amilsa, por favor. Disculpe, Lic. Es que a mí no me había quedado bien claro los vicios de la sentencia. Estaba el de forma y el de fondo. El de forma sí lo podía Y de explicar. fondo. Ajá, es que no me quedaron bien claros. No tenga pena, Milsa, no, si mi idea es que ustedes se aclaren. Yo les decía de los vicios de la sentencia, lo vamos a ver más con el recurso de casación cuando veamos el inicio del otro semestre. Mire, Milsa, el juez se puede equivocar cuando dicta la sentencia. Y se puede equivocar de dos maneras. Se puede equivocar cuando redacta la sentencia y no que se equivoque un nombre. No me refiero
a eso. Se equivoca porque, por ejemplo, no aplica la norma sustantiva al caso concreto, sino aplica otra norma sustantiva. El juez se equivoca de la norma o interpreta mal esa norma. Él interpreta de una forma, pero su interpretación es otra. O aplica mal una valoración de una prueba, o valora una prueba que no tenía que haber valorado. Entonces, el juez se equivoca, porque le voy a dar un ejemplo muy rápido que lo voy a explicar cuando hablemos de casación, y que fue mi primera casación que planteé. Hay una norma en el Código Civil, dice que el divorcio, una causal de divorcio es la denuncia de delito o la acusación calumniosa presentada por un cónyuge contra otro. Yo tuve un juicio donde a mi cliente, la esposa lo denunció, presentó una denuncia en un juzgado. Entonces yo utilicé ese argumento para pedir el divorcio y demostré que había una denuncia de ella en contra de él. Y el artículo dice, denuncia de delito o acusación calumniosa presentada por un cónyuge contra el otro. Y entonces, en primera instancia, probé que había habido una denuncia y el juez declaró con lugar la demanda de divorcio porque había una denuncia y se aprobó. Declaró con lugar el divorcio. Ellos apelaron y se fue a la sala. La sala de apelaciones analizó y dijo, si bien es cierto hay una denuncia, esa denuncia no es calumniosa y por ende no procede porque debe ser una denuncia calumniosa. Entonces hay una interpretación. Dice el artículo, denuncia de delito o acusación calumniosa. La pregunta es, ¿lo calumnioso es tanto para la denuncia como para la acusación o es solo para la acusación? El juez de primera instancia interpretó que es solo para la acusación. La sala interpretó que era para la denuncia y para la acusación. O sea, interpretando mal una norma, uno aplica mal la norma y si la interpreta mal, resuelve mal. Y entonces se fue en una casación de fondo, porque se dictó dentro de la sentencia cuando él valoró o la sala, a mi criterio, interpretó mal la norma y se fue a la corte. Y la corte nos dio nuestra razón y casó la sentencia. Y dijo la corte, no, en el artículo tal, dice denuncia de delito o acusación calumniosa, siendo la una disyunción, por ende son dos figuras distintas, la denuncia de delito simplemente o la acusación que sí es calumniosa. En el presente caso se probó la denuncia y esa no tiene como requisito que sea calumniosa y por ende casó la sentencia y declaró con lugar el divorcio. Mire, pues la mala interpretación de una norma hizo caer en un error a una sala. Una mala valoración de una prueba hace caer en error a un juez o a una sala. Una no aplicación de la norma que era hace caer al juez. Entonces, ese es un error de fondo o un error adjudicandum que recae cuando el juez dicta la sentencia y incurre en un error. Ahora, hay errores de forma, que es la pregunta que usted me hace, que no se incurren cuando el juez dicta la sentencia, sino en actos anteriores a eso y que hacen nula la sentencia. Y explicaba yo qué sucedería, por ejemplo, vamos a ver, que yo alegue falta de personería de un representante de una empresa. La parte actora actuó como una representante de una empresa y yo le dije al juez en primera instancia, señor juez, esa empresa no tiene, el representante no tiene representación, hay falta de personería. Y el juez me dijo, no, sí tiene y dictó la sentencia. Bueno, yo planteé la apelación, se fue a la sala y a la sala le dije, miren, ese representante no tiene representación. Y la sala dijo, no, sí tiene y dictó sentencia. Entonces yo me voy en casación de forma y le digo a la corte, señores, se siguió un proceso y lo siguió alguien que no tenía la representación. Y la corte determina que no tenía la representación. Hay un error en la sentencia, porque se llevó a cabo un proceso ilegal y se dictó una sentencia. Los errores de fondo se dan cuando el juez en la sentencia comete el error por aplicar mal una norma, valorar mal una prueba, interpretar mal una norma, o se da por un error anterior que hace incurrir en el error al dictar la sentencia. Ese error que pasa antes de es un error de forma, error in procedendum, y a eso se refieren los errores de forma o errores en el procedimiento. No sé si más o menos queda claro. Esto de la casación es una cosa que hay que analizar en un semestre, diría yo. Yo voy a tener con ustedes una clase el otro semestre, sin mucho, para hablar un poco de ese tema, pero esto es una parte introductoria. Hay vicio en la sentencia, un vicio de fondo, cuando el juez en la propia sentencia comete el error
aplicando mal una norma, etcétera, etcétera, o hay vicio de forma en la sentencia, cuando esa sentencia es nula porque antes se cometió un vicio que la hace nula. No sé si más o menos le quedó claro. Sí, Lick, muchas gracias. Hoy sí, gracias. A usted, Valeria. ¿Algo más? No, ya no más. Bueno, jueves, 3 de la tarde. Tengan una feliz tarde. Les deseo lo mejor. Con permiso, nos vemos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado.